nací con un par de alas, pero no soy un hombre pájaro, ni mucho menos un ángel. Solo soy una mujer débil y ordinaria. Por eso, cuando el juego de caza y supervivencia cayó repentinamente, miré a mi alrededor a los hombres peligrosos que me miraban con avidez. Abracé mis blancas alas por primera vez y dije con una voz que pretendía ser etérea: soy vuestro Dios, arrodillaos y orad. 1. Hace 10 minutos, estaba caminando hacia casa. De repente, me sentí mareada, y cuando volví a despertar, me encontré atada a un poste de piedra. Y bajo mis pies, suspendidos en el aire, había un montón de leña sin encender. Regla de la casa 1. El dueño no miente. Regla de la casa 2. Los huéspedes pueden usar la sala de meditación. Regla de la casa 3. La meditación debe realizarse en un ambiente tranquilo y cálido. Las palabras que flotaban en el aire parpadearon un par de veces y luego desaparecieron. Al siguiente segundo, una puerta de piedra distante se abrió, y entraron sorprendentemente 5 o 6 hombres desconocidos. Eran hombres altos y fornidos, con una actitud peligrosa, y lo que es más aterrador, tenían más o menos sangre roja en el cuerpo. Uno de ellos sostenía en la mano un vestido de mujer rasgado. No vienen con buenas intenciones. Los hombres también me vieron atada en el centro de la habitación, como una víctima de sacrificio. El hombre al frente, con un corte de pelo corto, maldijo: joder. ¿Qué coño es esto? Entonces recordé que antes de desmayarme, había asistido a una convención de cultura pop, y llevaba puesto un disfraz de ángel que había preparado con mucho cuidado, un vestido blanco con 2 rendijas en la espalda. Y ese era el único lugar donde podía exponer mis alas abiertamente y sin vergüenza. No importa lo que sea. Está atada a la estaca de fuego, si no es una bruja, es un monstruo, ¿para qué esperar a quemarla? Gritó otro hombre con tatuajes en los brazos, y apenas terminó de hablar. Las alas que tenía plegadas detrás de mí se abrieron repentinamente. Las plumas brillaban con un brillo perlado bajo la luz, tan hermosas que dejaban sin aliento. Soy vuestro Dios, arrodillaos y orad. Un silencio de muerte. Podía escuchar los latidos de mi corazón, que parecían querer salir de mi pecho. Estaba mintiendo, una gran mentira. Pero en una situación tan peligrosa, apostar a convertirme en un dios desconocido era mejor que convertirme en una mujer a merced de los demás. Me esforcé por controlar mi voz para que no temblara por miedo y miré desde arriba a los 5 hombres. Y para mi sorpresa, realmente hubo alguien que se arrodilló. Dios, mi señor Dios, por favor, redímeme. El último hombre, que llevaba gafas, se derrumbó de rodillas, sus lentes estaban manchados de sangre y su mente estaba a punto de colapsar. Dios. ¿Con un par de alas falsas? El hombre de pelo corto se rió a carcajadas. Señorita, aquí hay un juego de muerte, no una fiesta de cosplay. Me esforcé por mantener la compostura y levanté ligeramente la barbilla, ignorante. Dudar de mi existencia es un blasfemo contra el Dios. Joder. El hombre escupió otra vez y sacó un cuchillo plegable de la cintura. Vamos. A ver qué color de sangre tiene el Dios. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Espera. En ese momento, se oyó una voz suave de hombre, y vi que se trataba de un joven vestido con pijama de seda roja. A diferencia de los demás hombres fornidos, él era delgado pero no débil, elegante pero no efeminado. Llámame Diego. Al verme mirarlo, sonrió como si estuviera actuando en una obra de teatro, y aunque no tenía el pelo largo, parecía delicado. Los dedos de Diego se posaron en la muñeca del hombre de pelo corto que sostenía el cuchillo. ¿Por qué no le das una oportunidad de demostrarse? El hombre de pelo corto vaciló un poco, pero no soltó el cuchillo. Ja. ¿Demostrar qué? ¿Qué es una mentirosa? ¿Y si realmente es un tipo de Dios, has considerado qué consecuencias tendría ofenderle? Diego habló con indiferencia. ¿Te atreves a matar a un Dios? Al mismo tiempo, abrí mis alas al máximo para intentar crear una sensación de opresión visual. Por fuera seguía tranquila, el destino de los blasfemos será más terrible que la muerte. Mentira. El hombre de pelo corto se puso rojo de la ira, las venas se le salieron en la frente y dio un paso adelante. A mí no me engañas con esto. Su voz era más alta, pero parecía más bien estar ocultando su inquietud, no quería perder autoridad delante de los demás. Y de repente recordé las palabras doradas que habían aparecido al principio en el aire. Regla de la casa 3. La meditación debe realizarse en un ambiente tranquilo y cálido. El Dios no necesita demostrarse ante las hormigas. Seguí hablando apretando los dientes. Los incrédulos sufrirán la ira divina al final. Después, cerré los ojos, me concentré en la respiración, inhalando y exhalando naturalmente.
El polvo en el aire, el olor a sangre, el olor a sudor, todo lo filtré, y solo quedó el ritmo de la respiración. Empecé a meditar. Al verme ignorarlo por completo, el hombre de pelo corto se enfadó. Se acercó con grandes pasos, blandiendo el cuchillo. Joder. ¿Qué te crees que eres, perra? Voy a cortarte esas alas falsas. No hubo un estallido, Van. Sin ningún aviso previo. El hombre de pelo corto se abrió en silencio y de manera espectacular en una explosión de carne y sangre. Los ojos, los dientes, las vísceras rodaron silenciosamente por el suelo. El hombre de gafas se tapó la boca con fuerza. Luego, los dos hombres restantes también se arrodillaron con un plop. 2. Sé muy bien que no tengo nada que ver con los dioses. Pero si quiero vivir, debo seguir mintiendo hasta encontrar una verdadera salida. En ese momento, el hombre de gafas, con mucho miedo, usó el legado del hombre de pelo corto, el cuchillo plegable, para cortar las cuerdas. Con cuidado, me bajó de la estaca de fuego. Me esforcé por resistir el entumecimiento y el dolor en las piernas por haber estado suspendida tanto tiempo, manteniendo una actitud elegante. Y Diego me miraba desde un lado, fijando la vista en mis alas que se movían naturalmente al caer. Sus ojos eran profundos como pozos, con corrientes ocultas bajo la superficie tranquila. Esa mirada parecía poder penetrar mi disfraz y llegar hasta el miedo en lo más profundo de mi corazón. De repente dijo: se dice que los dioses son omniscientes y omnipotentes, o al menos tienen habilidades que los mortales no pueden alcanzar. ¿Y tú? ¿Fue tu poder divino la explosión de antes? Esta pregunta era muy peligrosa. Aparte de este par de alas blancas que realmente tengo en la espalda. Lo único que me hace un poco mejor que los mortales es mi capacidad para fingir. Después de todo, desde niña he tenido que esconder un par de plumones en la ropa. Incluso en verano tengo que envolverme bien y fingir que no tengo calor. El engaño y el disfraz se han integrado en mi instinto. Así que mantuve la calma por fuera, como si no tuviera prisa en responder a su pregunta. Cuando pude cerrar mis alas con firmeza, dije con indiferencia: puedo ver la trayectoria del destino. Los ojos de Diego brillaron. Habilidad interesante. Entonces, mi señor Dios, ¿puedes decirnos quién morirá a continuación? Mi corazón volvió a faltar un latido. Como era de esperar, una mentira requiere muchas otras mentiras para ser cubierta. Podía sentir claramente las miradas de los demás, llenas de curiosidad. Veo, cerré los ojos y mi voz se volvió borrosa. Sangre y fuego, traición y elección, el fondo más profundo de la humanidad brilla con luz. Entre vosotros, el próximo que morirá ante mis ojos es. Abrí los ojos y señalé a Diego. Tú. La expresión teatral de Diego finalmente sufrió una pequeña grieta. La profecía es un arte ambiguo y no se puede verificar de inmediato, así que podré engañarlos por un tiempo. Diego suspiró al final: mi señor Dios, he preguntado demasiado y te he ofendido, ¿esto es una maldición? Propuse olvidarlo intencionadamente y centrar mi atención en los demás. Sabía que la muerte del hombre de pelo corto no se debía a mi poder divino, sino a la punición por violar una de las reglas de la casa. Y como había adivinado con audacia, puesto que la meditación debe realizarse en un ambiente tranquilo y cálido. Entonces cuando yo, como huésped, comencé a meditar, los que hacían ruido alrededor serían expulsados. Pero esta expulsión probablemente significaba la muerte. Señor Dios, ¿qué haremos a continuación? Por favor, guíanos. El hombre de gafas, que se llamaba a sí mismo Juanito, me miraba con admiración, como si hubiera encontrado un pilar espiritual. Me hice la vista tranquila y me acerqué lentamente al poste de piedra bajo la mirada de todos. Luego señalé el montón de leña y dije con una voz calmada y segura: encendedla. ¿Encenderla? Juanito se sorprendió un poco. No dije más, solo lo miré en silencio, porque a menudo las palabras más breves tienen el mayor poder de intimidación. A veces el silencio en sí mismo es una fuerza. Juanito sacó rápidamente un encendedor del bolsillo y se acercó con reverencia a la estaca de fuego. La cálida luz naranja pronto iluminó la habitación oscura, reflejándose en las caras tensas de todos, dibujando sombras profundas. Sin embargo, podía sentir que su tensión no se debía a que el fuego se extendiera demasiado rápido, sino a que temían que al encender fuego delante de la estaca, estuviera planeando algún tipo de sacrificio humano. Arrodillaos, dije con una voz no muy alta pero llena de autoridad. Luego me di la espalda a todos y moví suavemente las alas, haciendo que la luz del fuego creara un efecto de luz y sombra maravilloso detrás de mí. Ahora, orad, que escuche vuestra devoción. El hombre con tatuajes dudó evidentemente, pero teniendo en cuenta la lección de sangre del hombre de pelo corto, obedeció.
y Juanito incluso se arrojó al suelo, con la frente pegada a la fría losa, murmurando palabras como si estuviera rezando. Solo Diego seguía de pie, sonriendo y diciendo, «Mi Señor Dios, dijiste que yo seré el próximo en morir, si es una profecía, arrodillarme o no cambiará nada, si es una maldición, entonces creo que no hay necesidad de arrodillarme». Giré la cabeza ligeramente, pero no le miré a los ojos, sabiendo muy bien que se trataba de una batalla psicológica. Si le obligo a arrodillarse, es más probable que revele mi pretensión. Como quieras. Fingí calma y bajé la mirada. Creer o no es libertad de los mortales. Después, cerré los ojos y volví a entrar en estado de meditación. Los otros tres también cerraron los ojos, y la habitación se sumió en un silencio total, solo con el ligero crujido del fuego al arder. Un calor ligeramente sofocante se difundió gradualmente, envolviendo el cuerpo de cada uno. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché a Diego suspirar, y luego el sonido de una rodilla tocando el suelo. No creo en Dios, pero quiero vivir. Su voz era suave. Así que todos en la habitación estaban arrodillados detrás de mí, con los ojos cerrados, como una multitud de creyentes rezando. Y la oración, en cierto modo, se acerca a la meditación. Regla de la casa 2. Los huéspedes pueden usar la sala de meditación. Regla de la casa 3. La meditación debe realizarse en un ambiente tranquilo y cálido. Una nueva frase apareció en el poste de piedra, con letras doradas que brillaban bajo la luz del fuego, y fui la primera en verla al abrir los ojos. Estimados huéspedes, la visita a la sala de meditación ha terminado, una nueva habitación ha sido abierta. Seguidamente, una puerta de piedra al otro lado se abrió lentamente, y un pasillo hacia lo desconocido se extendió ante mis ojos. Juanito abrió los ojos, se quedó boquiabierto y con una expresión de asombro, «Señor Dios. Tu oración realmente funcionó». Me esforcé por resistir la tentación de respirar aliviada, manteniendo una actitud serena, como si estuviera bendiciéndolos, «Levantaos». Los hombres se levantaron, y su mirada hacia mí era claramente diferente, más respetuosa, más obediente. Incluso, con un toque de fanatismo. Mi mentira se estaba convirtiendo en su fe. Después de ser la primera en entrar en el pasillo oscuro como una tumba, comencé a caminar hacia la próxima habitación desconocida. Por fuera estaba tranquila, pero por dentro tenía tanto miedo que casi lloro. Juanito me seguía a pasos de gigante detrás, con voz llena de reverencia. «Señor Dios, ¿sabe dónde estamos? ¿Por qué nos han traído aquí?» Me esforcé por tragar el llanto, pero mi voz aún reveló un poco de agitación. «Esta es una prueba». ¿Una prueba? ¿Será que este es el infierno? ¿Habremos muerto todos? El hombre con tatuajes habló con ansiedad, mirando mi sala sin cesar. «Maldita sea, llevamos casi todo el día atrapados en este lugar maldito. Antes en esa habitación había más de 10 personas». No siguió hablando, pero lo entendí. En la habitación anterior debió haber un conflicto violento o una lucha. Las mujeres, los ancianos, los niños y los enfermos probablemente fueron eliminados en el primer momento, y solo estos hombres sobrevivieron. Por eso mi estrategia era correcta. Si revelo mi debilidad, seré la primera en morir. Y si mi mentira se descubre ahora, moriré aún peor. 3. Al llegar al final del pasillo, apareció una puerta de madera exquisita, tallada con intrincados diseños. La luz era extremadamente tenue, apenas se podían ver las palabras grabadas con un cuchillo, cada trazo se movía como si fuera un ser vivo, tenebroso. «Bienvenidos, huéspedes, bienvenidos a mi comedor». Regla de la casa 4. La comida en el comedor solo alcanza para saciar a una persona. Regla de la casa 5. Algunos alimentos no serán huéspedes. Regla de la casa 6. Todos merecen disfrutar de la comida. Regla 4. Y las 1, 2 y 3. Los murmullos de Diego detrás de mí hicieron que mi corazón se contrajera, y mis dedos se cerraron en puño. Y antes de que pudiera intentar abrirla con falsa naturalidad, la puerta de madera se abrió automáticamente. Un olor inesperado invadió mis narices, carne asada, pan recién horneado, sopa espesa. El comedor era amplio, con cuadros borrosos de personas en las paredes, y una larga mesa en el centro, cuya superficie de madera marrón brillaba, cubierta de exquisitos platos. Del vapor que se elevaba formaba una niebla ligera. Algunas lámparas colgaban del alto techo, iluminando apenas el espacio, pero no suficiente para disipar las sombras en los rincones. A los lados de la mesa había alrededor de 10 personas, la mitad hombres y la mitad mujeres, que al escuchar el ruido de la puerta giraron la cabeza al unísono. Mi respiración casi se detuvo, sentí un mareo. Tanta gente, tantos ojos, tantas posibles dudas.
¿Han llegado más personas? Un hombre de mediana edad con traje, sentado al final de la mesa, dejó caer el tenedor. Su rostro era severo y sus ojos penetrantes, claramente acostumbrado a dar órdenes, TSK, y encima una extraña con alas. Atrevido blasfemo. Juanito casi saltó al escucharlo, gritando con severidad, ¿no ves a la señora diosa? Arrodíllense. La gente alrededor de la mesa se miró entre sí, algunos fruncieron el ceño, otros se rieron, y la mayoría mostró una expresión confusa. Yo, en cambio, permanecía imperturbable, con los dedos de los pies tensándose contra el suelo, sin poder hacer nada. Venga, ¿qué estáis esperando parados? Una mujer con un pañuelo púrpura en la cabeza hizo señas con entusiasmo, con la boca llena de salsa de carne, venid a sentaros a comer. Aunque no sepamos qué está pasando, la comida huele delicioso. Un hombre gordo con camisa de cuadros, sentado al lado, seguía metiendo comida en la boca, sí. Sí. Está riquísimo, riquísimo. En la mesa había realmente varios asientos vacíos, con cubiertos completos, como si estuvieran reservados especialmente para nosotros. Diego se mantuvo quieto a mi lado, con una respiración suave y estable. Señora diosa, ¿qué crees que debamos hacer? Su voz tenía un toque de prueba, pero más que todo respeto, al menos por fuera. Levanté ligeramente la barbilla, entreabrí los ojos, fingiendo que lo sabía todo pero no quería decir mucho. Mientras, mi mente funcionaba a toda velocidad. La comida solo alcanza para una persona. Algunos alimentos no son huéspedes. Disfrutar de la comida. Si no me equivoco. Avancé lentamente, abriendo suavemente mis alas blancas. Mortales, sabéis que lo que estáis comiendo son pedazos de vuestros semejantes. Varias personas alrededor de la mesa detuvieron inmediatamente sus movimientos, y los tenedores cayeron con un clink en los platos. Una mujer corpulenta retuvo el vómito con un wo, soltando involuntariamente el pan de la mano y tapándose la boca. El hombre de traje apretó la servilleta con fuerza, absurdo. Ya lo comprobamos, es comida normal. Pero las reglas de la casa no dicen eso. Diego continuó con un encogimiento de hombros. Regla 4. Algunos alimentos no serán huéspedes, en otras palabras, algunos huéspedes serán alimentos. El hombre de traje cambió de expresión. ¿Qué reglas? Las reglas talladas en la puerta, ¿no las visteis? El hombre con tatuajes también tenía el rostro sombrío. Maldita sea, con este diseño, solo la gente de la habitación anterior conoce las reglas de la siguiente. Al mirar atrás, la puerta de madera por la que habíamos entrado se había cerrado ya, fusionándose con la pared. Pero Diego ya había recitado las 2 reglas restantes, y el comedor se volvió un caos en un instante. Algunos escupieron la comida, otros se metieron los dedos en la garganta, otros se limpiaban la lengua desesperadamente. Pero la mayoría miraba los platos con la cara blanca como la cera, sin saber qué hacer, nadie se atrevía a pensar en lo que habían comido realmente. Solo el hombre gordo de cuadros seguía comiendo y comiendo, como controlado por una fuerza que no podía detener. Todos esperad. El hombre de traje alzó la voz, apretando los dientes. Ya hemos comido mucho, incluso si es esa carne, ya es tarde. En lugar de escupir, mejor seguimos, al menos una persona tiene que saciarse para salir de aquí. Al oír esto, un hombre empujó a una chica pequeñita que tenía al lado. Vosotras las mujeres tenéis el estómago pequeño, os saturáis fácilmente. Comed. La chica se sintió asqueada y desamparada, con lágrimas en los ojos. No, no quiero. ¿Qué está pasando aquí? La mujer del pañuelo púrpura pareció despertar de repente. ¿No estaba en clase de cocina hace un momento? De repente estoy aquí, vi que mucha gente comía, y me uní. ¿Dónde coño estamos? Su voz fue subiendo, casi un grito. Y nadie podía responder a esa pregunta. Cada persona había sido arrebatada repentinamente de su vida cotidiana a este lugar extraño. Serían experimentos de criaturas alienígenas de mayor dimensión, o un juego de matanza organizado en secreto por ricos como Squid Game. Espera. ¿No tenían a una mujer que se autoproclama diosa? De repente, todas las miradas se centraron en mí y mis alas. Llenas de duda, esperanza, miedo, desespero, tan intensas como si fuera real, como si realmente fuera algo que pudiera salvarlos. Un joven con ropa deportiva se levantó, arrastrando la silla con un ruido estridente. Oye, ¿eres realmente una diosa? Entonces, ¿por qué estás atrapada aquí? Un verdadero dios debería poder irse cuando quiera. Fingí calma, he venido para ser testigo. Se trata de una prueba, la última prueba de la humanidad. Entonces, ¿por qué nos has dicho que eres una diosa? Una chica con uniforme de marinero preguntó tímidamente. Si querías observar,
¿No sería mejor esconder tu identidad? ¿Por qué esconderla? Saber que hay una diosa presente en la adversidad hace que vuestras elecciones sean más interesantes. Hice una pausa, mirando a todos, y vuestra actitud determinará mi elección. Juanito se arrodilló inmediatamente de rodillas. Creo en ti, señora diosa. Protégenos. El hombre de traje se rió con ironía, mirando al techo. Idiota. Quizás. Miré calmadamente al hombre de traje, pero él será el primero en recibir mi bendición. Juanito se iluminó de felicidad, mientras que el hombre de traje se quedó con la expresión congelada, sin saber qué decir. Y el joven de ropa deportiva volvió a hablar. Espera, tengo una idea para comprobarlo. Si tus alas son reales, y eres una diosa, debes poder volar. El techo de la habitación era muy alto, suficiente para que un ave extendiera las alas. Pero mi corazón dio un salto. Mis alas son reales, pero desde niña han estado atadas a mi espalda, nunca me han llevado a volar. Antes, no eran un arma, sino un grillete. Nunca aprendí a usarlas, a que soportaran mi peso, a mantener el equilibrio en el aire. Así que fruncí ligeramente el ceño, mostrando por primera vez mi disgusto, intentando disimular el miedo con autoridad. El poder divino no se usa para hacer acrobacias. Incluso si no vuelas del todo. El hombre de traje se rió fríamente, cuestionando immediately, ¿al menos planeas un poco? ¿O esas hermosas alas son solo decoración? Justo cuando el ambiente se volvió tenso, fue Diego quien habló. Su voz era calmada y suave, como una brisa que disipa el humo de un incendio. Amigos, sea o no una diosa, estamos atrapados aquí. En lugar de pelearnos ahora, mejor intentemos saber más para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir. Hablaba con una sonrisa, con elegancia, tan guapo como una belleza de un cuadro antiguo con Ipao, que muchos se quedaron mirándolo boquiabiertos. Vaya, parece que ya tiene creyentes. El hombre de traje habló con ironía. ¿Estás protegiendo a esta mentirosa a propósito? Diego abrió los brazos con inocencia. Solo estoy protegiendo un recurso que podría ser útil. Incluso si no es una diosa, si tiene alguna habilidad especial, merece ser ganada, no enemistada. Sí, podría. Diego obviamente no creía en mi identidad, pero optó por una alianza temporal. Era una amenaza y una oportunidad a la vez. Los dioses no necesitan protección. Dije en voz baja, apretando los puños a los lados, con las uñas clavadas en la palma hasta hacer daño, mientras que mis alas detrás se movían con facilidad, pero admiro a los mortales inteligentes, así que daré una revelación divina. El hombre es hombre, el huésped es huésped. Quien debe ser saciado es el hombre, quien disfruta de la comida es el hombre. Y algunos, huéspedes, serán comida. Regla de la casa 4. La comida en el comedor solo alcanza para saciar a una persona. Regla de la casa 5. Algunos alimentos no serán huéspedes. Regla de la casa 6. Todos merecen disfrutar de la comida. 4. Un silencio total. Todos se miraron entre sí, el aire parecía haber congelado. El hombre gordo con camisa de cuadros también dejó de masticar, con jugo de carne en la comisura de los labios, mostrando un tono rojo oscuro y artificial. Levantó la cabeza lentamente, y en el instante en que sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un escalofrío por la espalda. Como si un dedo frío recorriera mi columna vertebral hasta la cola. ¿Qué significa? ¿Quién debe ser saciado es el hombre? ¿No somos todos hombres? El hombre de traje habló con un hilo de voz, temblando. ¿Qué estás insinuando realmente? En este hogar, los verdaderos hombres eran en realidad seres desconocidos. Y nosotros éramos solo huéspedes invitados. Pero todo eran suposiciones mías. Dejé de hablar, manteniendo una actitud distante y observadora, con las alas plegadas detrás de mí. Según la indicación de la señora diosa. Diego reflexionó, mirando a cada persona alrededor de la mesa con sus ojos negros. Hay alguien aquí, que no es humano, y necesita comer carne humana para satisfacerse, para que podamos salir. Las miradas de todos se dirigieron al mismo tiempo al hombre gordo, que volvió a empezar a comer a grandes bocados. Parecía totalmente absorto en el placer de comer, sin prestar atención a las conversaciones alrededor. Esto es absurdo. El hombre de traje se levantó de un salto, golpeando la mesa. ¿Escucháis lo que decís? ¿Cómo puede existir un monstruo así en el mundo? Tranquilo, trajeado. Todos hemos sido atrapados aquí sin razón. Si no es un monstruo, ¿quién podría hacer esto? El hombre con tatuajes rió con ironía, apretando la mandíbula, y en la habitación anterior, también hubo muertes antes de que se abriera la puerta. El ambiente en el comedor se tensó immediately.
Muchos apartaron las sillas instintivamente, aumentando la distancia entre ellos. Algunos incluso cogieron cuchillos y tenedores de la mesa, con expresiones alertas. Mientras tanto, cada vez más miradas se centraban en el hombre gordo. Él finalmente levantó la cabeza con movimientos rígidos, con las mejillas llenas de comida, hinchadas como las de una rana. Tragó un bocado grande, pero sus ojos no mostraban la satisfacción de una persona normal al comer. Sino más bien, como si estuviera devorando crudo. ¿Por qué me miráis todos? Dijo con dificultad, la comida está muy rica, ¿por qué no coméis? La chica de marinero tragó saliva, hablando con voz temblorosa, porque podría ser carne humana. El hombre gordo se rió, una sonrisa tan distorsionada en su cara grasosa. No hagáis bromas, es comida normal, mirad, sopa, chuletas, estofado, ¿qué problema hay? Mientras hablaba, extendió la mano para coger un trozo de grasa de la mesa, y el jugo de carne goteara entre sus dedos. Juanito temblaba a mi lado. Señora diosa, por favor, guíanos, ¿será que él es? La respuesta era obvia. Pero todos seguían mirándome, como esperando el último disparo de la pistola de salida en una carrera. Inhalé profundamente y dije, no solo ansía comida, sino también caos y miedo. Al siguiente segundo, el hombre gordo empezó a toser violentamente, se tapó la garganta, la cara enrojecida, como si se hubiera atascado algo. Pero la tos sonaba extraña, como si cientos de personas gritaran al unísono en su garganta. ¡Ayudadme! El hombre gordo luchaba por hablar, con una voz increíblemente áspera, agua. Dame agua. La chica de marinero, la más cercana, vaciló, pero su bondad instintiva la hizo entregarle un vaso de agua. El hombre gordo lo cogió de un manotazo, pero no lo bebió, sino que se lo echó directamente en la cara. El agua clara corrió por su rostro, arrastrando una fina capa de piel. Bajo la mirada horrorizada de todos, su cara se derritió como cera, revelando una piel grisácea y cientos de pupilas debajo. ¡Mierda! El hombre de traje retrocedió desesperadamente, tropezó con su silla y se cayó al suelo con un golpe seco. El hombre gordo, o mejor dicho, el monstruo, sonrió, mostrando dientes afilados. Tengo hambre. Tengo hambre. Hambre. Su voz sonaba como miles de cucarachas arrastrándose por el suelo de madera, espeluznante. Luego extendió una mano, no era una mano, sino un montón de tentáculos rugosos, y agarró a la chica de marinero, la más cercana. No. Suéltame. Ayudadme. La chica gritaba y luchaba, pero fue arrastrada fácilmente sobre la mesa. La mandíbula del monstruo se dislocó como la de una serpiente, abriéndose en un ángulo imposible, mostrando una garganta sin fondo. Metió todo el torso superior de la chica en la boca de un bocado, y se mezclaron los sonidos de masticación y de huesos rompiéndose. Mis rodillas estaban tan débiles que casi me caigo, el estómago se contrajo violentamente, pero me clavé las uñas en la palma de la mano para mantenerme quieta. Los demás o gritaban a pleno pulmón, o se arrastraban por el suelo, intentando alejarse de la mesa a toda prisa. El olor acre de orina se difundió al instante, como una plaga descontrolada. Después de comer a la mujer, el monstruo se limpió la boca con la mano. ¡Ah, rico! Rico. Pero no es suficiente, tengo que saciarme, no he terminado. Miró a todos, y finalmente se detuvo en mí, con saliva viscosa y sangre goteando. Tú, con alas, hueles diferente, más dulce. Yo ya no podía hablar. El miedo me invadió como una ola, casi me ahogaba. Solo soy una persona normal, nunca había visto ni siquiera una gallina ser degollada, y ahora no haber desmayado era un milagro. Atrevido. Demonio. ¿Osáis blasfemar de la diosa? Juanito, en cambio, estaba tan metido en el papel que gritó. El monstruo soltó una risa estridente. ¿Diosa? Ja 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 ja. Aquí no hay dioses, solo reglas y comida. Y ella, parece especialmente sabrosa. Mientras hablaba, se acercó rápidamente a mí, con mucus goteando de sus labios relajados. En el último momento, Diego cogió un cuchillo de la mesa y lo clavó en la nuca del joven de ropa deportiva que estaba cerca. ¡Ah! El joven gritó de dolor y cayó en un charco de sangre. Diego agarró sus cabellos y lo pateó hacia el monstruo. Come esto. La carne de deportista es más tierna y fibrosa. El monstruo se sorprendió un segundo, luego emitió un gruñido satisfecho, envolviendo al joven con sus tentáculos mientras éste seguía convulsionando. No. No. El hombre luchaba desesperadamente, dejando arañazos en el suelo, pero era insignificante ante la fuerza del monstruo. Le rompieron la cabeza a mordiscos, y el monstruo chupó su cerebro, masticando con satisfacción.
El acto de Diego rompió la última barrera de los sobrevivientes. En un instante, todos se empezaron a matar entre sí, ofreciendo a los demás como sacrificio. La mujer con el pañuelo púrpura recibió un cuchillo en la garganta de parte del hombre con tatuajes, y la sangre salpicó la servilleta blanca. El hombre de traje rompió una botella de vino y clavó el cristal afilado en el ojo de la mujer corpulenta, cuyos gritos perforaban los tímpanos. El comedor se convirtió en un circo de sangre, y yo me quedé quieta, ignorando las matanzas a mi alrededor, con el corazón a punto de parar. Ante el instinto de sobrevivir y el miedo, todos habían enloquecido, pero yo no podía mostrar ni un ápice de pánico. A medida que se alimentaba de más comida, el monstruo creció sin límites, y la grasa que salía de su abdomen pronto derribó las mesas y sillas de madera vecinas. Finalmente, se derritió como una vela, convirtiéndose en una charca de líquido negro y hediondo, que se filtraba por las grietas del suelo y desapareció. Al mismo tiempo, una pared del comedor se abrió lentamente, revelando un nuevo pasillo. La comida había terminado. 5. La sangre se filtraba por el pasillo que conectaba las dos habitaciones, con un olor a metralla tan intenso que casi se podía tocar. Detrás de mí, los pasos eran entrecortados y tambaleantes por las heridas. Después de la masacre, solo habían sobrevivido Diego, Juanito, el hombre con tatuajes, el hombre de traje y un señor con mono azul. Excepto yo, ninguna mujer había escapado del destino de ser alimento. No sabían si era una verdadera diosa, ni si era realmente poderosa. No sabían si herirme desencadenaría una represalia más aterradora que el monstruo. Este miedo a lo desconocido se había convertido temporalmente en mi amuleto de protección. Caminamos en silencio hasta el final del pasillo, pero en lugar de una puerta de madera o piedra, había una cortina de tela. Sobre la cortina, con hilo rojo brillante, estaban bordados dos patos mandarines gigantes y cariñosos. Y debajo del diseño, también con hilo rojo, había unas líneas. Bienvenidos, huéspedes, bienvenidos a mi dormitorio. Regla de la casa 7. Los sueños y los soñadores deben coexistir. Regla de la casa 8. Si el bebé tiene una pesadilla, no lo despiertes. Regla de la casa 9. Papá y mamá deben dormir juntos en la misma cama. Regla de la casa 10. Prohibido preguntar en voz alta a ¿hay alguien en el hogar? Estas reglas parecían simples a primera vista, incluso un poco acogedoras. Al levantar la cortina, el dormitorio resultó ser más grande de lo imaginado. En lugar de un dormitorio, era más como un pequeño palacio. El techo era alto, con murales de ángeles de rostros borrosos, y en el centro una cama enorme, cubierta de sábanas de seda lujosas y edredones gruesos, suficiente para que durmieran una docena de adultos. Y en un sofá de tela en el rincón, ya había 4 personas sentadas, 3 hombres y una mujer. Han llegado nuevos huéspedes. Antes de que los demás reaccionaran, la chica saltó del sofá, con una voz alegre y suave. Era pequeña, con vestido blanco y pelo negro, parecía adorable y elegante, sin un ápice de desorden. Y los 3 hombres a su lado eran guapos, delgados y altos, impecablemente vestidos. Comparados con nuestra apariencia de película de catástrofe, ellos parecían haber venido a hacer una sesión de fotos íntimas. Sin duda, eran muy fuertes. O bien, conocían algún método que desconocíamos para sobrevivir fácilmente en este lugar de miedo. Isabel, ¿cuántas veces te lo he dicho? No hables con extraños. Uno de los hombres, vestido con ropa negra ajustada, dio un paso adelante y agarró la mano de la chica. Reprimiéndola con voz fría, pero sus ojos no podían ocultar la resignación y el cariño. Los otros 2 hombres miraron sus manos entrelazadas, con expresiones claramente celosas, pero no dijeron nada. Isabel se sonrojó levemente, sacando la lengua. Ay, Raúl, lo he olvidado otra vez. Pero parecen amables, y hay una hermosura de hermana mayor. Entonces notó mis alas blancas detrás, y sus ojos se abrieron como platos. ¿Alas falsas? Hermana, acabas de venir de un desfile de Victoria's Secret. Atrevida. Juanito reaccionó como un gato pisado en la cola. ¿Cómo te atreves a insultar a la señora diosa? Isabel se sorprendió un momento, luego se rió a carcajadas. ¿Diosa? ¿Con un par de alas pegadas? Carcajón, eres muy gracioso. Si ella es diosa, ¿yo soy la protagonista del mundo? Mientras hablaba, por alguna razón, miró hacia arriba con los ojos. Como si estuviera mirando al techo, o quizás, mirando algo más. Yo también miré hacia arriba instintivamente, pero solo había el techo con los ángeles extraños. Espera, ¿las alas son reales? Isabel cambió de expresión de repente. ¿Eres un hombre pájaro? Es una diosa.
Juanito estaba a punto de explotar. Fue la señora diosa quien nos vio a través de las habitaciones anteriores. Ignorante hereje. Pero antes de que terminara, un cuchillo voló hacia ellos. Por suerte, una de mis alas estaba justo detrás de Juanito. Con un movimiento, lo empujé al suelo, evitando el golpe. Pero con un ting, el cuchillo atravesó una de mis plumas y se clavó en la cortina que se fundía con la pared. Esta vez has tenido suerte. Otro hombre de pelo corto con chaqueta de cuero retiró la mano, fríamente. Incluso si hubiera una diosa, sería nuestra Isabel. Cualquiera que vuelva a molestar a Isabel, tendrá problemas. Diego soltó un silbido suave. Parece que los nuevos huéspedes de esta habitación no nos dan la bienvenida. Y noté que Isabel miró rápidamente hacia el aire otra vez. Luego sus ojos brillaron, clavando la mirada en Diego con intensidad. ¿Nuevos huéspedes? Hemos estado viviendo en este lugar maldito durante 3 días, y hemos visto más cosas raras que las comidas que habéis comido. El último joven, con pelo rojo y pendientes, habló con desprecio, mirando nuestro grupo desaliñado y finalmente a mí, delante de Isabel. Mujeres como esta que se hacen pasar por dioses y hablan enigmáticas no valen la pena. Raúl también me miró de arriba abajo. Decís que es una diosa. ¿Qué habilidades tiene? Juanito inmediatamente se enorgulleció. La señora diosa puede predecir el futuro, ver la vida y la muerte. Raúl se volvió cauteloso. ¿Quieres decir que puede predecir quién morirá? Isabel también mostró una sombra de inquietud, pero miró hacia arriba y pronto recuperó la calma. ¿Mentiras, hermana Alas? Si realmente puedes predecir, dinos quién morirá esta noche entre nosotros. Todas las miradas se centraron en mí. Otro problema difícil. Suspiré por dentro, cerrando los ojos ligeramente, fingiendo percibir algo. Al abrirlos, finalmente dije, la muerte no llegará a quienes se arrepienten. Isabel se rió immediately. ¿Eso es una profecía? Ni siquiera te atreves a decir un nombre concreto. Pero Raúl reflexionó. Sin embargo, si realmente tiene alguna habilidad, podría ayudarnos a entender las reglas, especialmente la de, los sueños y los soñadores deben coexistir. Todavía no hemos entendido su significado. Isabel se puso de mala cara, claramente molesta de que la atención de los hombres se apartara de ella. Raúl, ¿de verdad crees en ese engaño tan obvio? Raúl negó con resignación, acariciándola suavemente. Claro que no, Isabel. Solo confío en ti. Solo creo que tener otra perspectiva para interpretar las reglas no está mal. El hombre de traje finalmente encontró la oportunidad de intervenir. Oye, chicos, acabamos de pasar por una masacre. El monstruo del comedor se comió al menos 7 u 8 personas. Si es posible, ¿podríamos descansar un poco? ¿El comedor? Ah, ese lugar. Lo visitamos el primer día. Isabel parpadeó, pero el juego era muy fácil. ¿Por qué habéis salido tan malheridos? ¿Cómo pasasteis de allí? El hombre de traje frunció el ceño, sin creer que fuera fácil. El monstruo solo se va si se sacia de carne humana. No hace falta tanto trabajo, Isabel negó con la cabeza. Las reglas dicen, algunos alimentos no serán huéspedes. Cambiando de enfoque, algunos alimentos también pueden ser humanos. Dijo con facilidad, solo tenéis que no decir que el gordo no es un huésped, y cortarle la barriga para darle de comer. Cuando se lo haya comido, le volverá a crecer. Seguís cortando y dándole de comer hasta que se sacie. El hombre de traje y los demás se quedaron boquiabiertos. ¿Quién podía pensar en eso? Isabel supo immediately que la comida de la mesa no era normal. El joven de pelo rojo se jactó, no se lo imaginó vuestra diosa. Si ni siquiera puede hacer eso, ¿cómo es diosa? Yo cerré las alas lentamente, manteniéndome en silencio. En estas situaciones, menos palabras son mejor. Dejar que los demás imaginen suele ser más convincente que inventar algo. ¿Qué sabéis vosotros? Finalmente, Juanito recogió sus gafas y refutó con la cara roja. Un verdadero dios no necesita demostrarse a nadie. Inesperadamente, Diego también habló en mi defensa. Ella solo está observando el juego, como diosa, puede ayudar o abstenerse. Eso es su elección. Al oír esto, Isabel claramente no estaba contenta. No le gustaba que Diego me defendiera, así que miró otra vez hacia arriba. Luego soltó la mano de Raúl, a quien llamaba Raúl, y se acercó a Diego con actitud de enfado. ¿Tienes hambre, Diego? Tengo muchas comidas ricas. ¿Te gusta el chocolate con leche? Raúl se puso serio immediately, apretando el puño con la mano libre. Isabel, esas son nuestras provisiones. ¿Por qué se las das a un extraño? Porque quiero. Isabel frunció los labios, haciendo una mueca.
y si no fuera por mí, no habríamos conseguido estas provisiones. ¿Qué problema hay en dar un poco a este guapo? Diego alzó una ceja. ¿Cómo sabes que me apellido Diego? Isabel se detuvo un momento, luego sonrió dulcemente. Lo adiviné por tu actitud. Mi sexto sentido nunca falla, ¿no? 6. Según el sexto sentido de Isabel, la forma de sobrevivir en este dormitorio era simple. Apagar la luz significaba que era de noche, y debían acostarse immediately. Solo podían dormir 2 personas en la cama, y no se podían abrir los ojos hasta la mañana, sin importar lo que sucediera. En otras palabras, si no te acuestas al apagar la luz, mueres. Si en la cama hay más o menos de 2 personas, mueres. Si abres los ojos mientras duermes, mueres. Y lo más crucial, todos debían dormir, pero no todos podían dormir de verdad. Si todos se durmiesen, todos morirían. Por eso, al menos una persona debía mantener los ojos cerrados pero despierta toda la noche. Pasar 7 noches así abriría la puerta a la siguiente habitación. Condiciones tan complejas que nadie normal podría haberlas deducido immediately. Pero Isabel, como si tuviera la respuesta en la mano, solo necesitaba mirar hacia arriba para entenderlas, incluso sin comprender la lógica detrás de las reglas. Escuchad, aquí no hace falta diosa ni nuevo líder. Raúl me miró con desprecio. Isabel y yo ya hemos hecho el turno de guardia. Si queréis vivir, seguid nuestro método. Nadie se opuso. Incluso Juanito, que siempre había sido leal, se quedó callado detrás de mí. Después de todo, en este lugar macabro, lo primero era sobrevivir. Las luces del dormitorio parpadearon, haciendo un ruido débil de zumbido, como una advertencia. Ya empieza. El joven de pelo rojo urgió, rápido, acostaos donde podáis. En cuanto se apague la luz, cerrad los ojos y no los abráis, pase lo que pase. Todos actuamos de inmediato. 5 hombres se apiñaron en el sofá, y yo me acosté directamente en el suelo. Las luces parpadearon otra vez y se apagaron completamente. El dormitorio se sumió en la oscuridad. Esa noche, en la cama estaban Raúl y Isabel. Y los guardianes de la primera noche eran el hombre de traje, el señor obreo y el de cuero. Aunque estaban acostados, debían mantener la vista despierta para evitar que todos durmieran. El resto podía elegir dormir de verdad o fingir, si no confiaban en los demás. Yo estaba en el suelo frío, con los ojos cerrados, aguantando el malestar de tener las alas debajo. Alrededor, solo se oían respiraciones y movimientos suaves de colchones. Y luego lo escuché. El ruido de algo moviéndose en la oscuridad. Como tentáculos húmedos arrastrándose por el suelo, acompañados de respiraciones profundas y casi imperceptibles. Algo recorría la habitación, revisando a cada durmiente. Me forcé a respirar con calma, no mostrando miedo. Y aquello parecía percibir el miedo. En el fondo, alguien respiró agitadamente, seguido de un fuerte roce de tela y un grito ahogado. Sonó un arrastre violento. Luego silencio. Alguien había muerto. Segundos después, la cosa siguió inspeccionando hasta que se acercó a mí. Sentí un aliento helado en la cara, con un olor a pescado podrido. Como si estuviera examinando si mis ojos estaban abiertos ni siquiera un poco. Mi corazón latía rápido, la sangre rugía en mis oídos, pero por fuera seguía serena. Los dioses no temen, me mentí, incluso los falsos. Después de una eternidad, la cosa se marchó, y solo quedaron las respiraciones. Y la noche parecía nunca acabar, con las alas doloridas por el suelo duro. Las luces del dormitorio se encendieron poco a poco, anunciando el amanecer. Abrí los ojos lentamente, los demás se levantaban, con cara de cansancio post-catástrofe. El hombre con tatuajes había desaparecido. Llevado por el monstruo de la oscuridad. Todos se miraron, sin siquiera un suspiro de pena. Isabel se sentó en la cama, estirándose, que viene dormido. Como si hubiera pasado la noche en su cama, no en un lugar de muerte. Holgazana, nadie tiene más confianza que tú. Raúl sonrió, arreglándole el pelo desordenado con ternura. Juanito bajó del sofá y se arrodilló ante mí. Señora diosa, ¿está bien? Asentí con la cabeza, indicando que estaba bien. En realidad, casi no había dormido, y las extremidades me dolían. Y el olor a pescado aún me perseguía, inyectando miedo con cada respiración. Isabel saltó de la cama y se acercó saltando. Hermana Alas, si eres diosa, ¿sabes qué era aquello anoche? Volví a sentir, sin hablar, pero ya tenía una hipótesis. Según las reglas 7 y 8, los sueños y los soñadores deben coexistir y si el bebé tiene una pesadilla, no lo despiertes.
Lo de anoche debía ser el bebé, y los dos en la cama eran sus padres. Y la oscuridad mientras dormíamos era su pesadilla. Abrir los ojos significaba despertarlo. Viendo que no hablaba, Isabel se enojó un poco, miró hacia arriba y dijo con sorpresa: Diego, ¿tienes hambre? Tengo chocolate. ¿Te gusta el de leche? ¿Qué? El de cuero gruñó, con ojeras de no haber dormido. Isabel, hablamos de que yo dormiría contigo esta noche después de guardar. Sí. Isabel parpadeó, pero Diego es más débil, necesitará la cama más que tú. El de cuero apretó los dientes. Había pasado toda la noche despierta, mientras Diego dormía como un ángel, con la seda roja desabrochada, mostrando una clavícula tentadora, más que débil, parecía un seductor. Oye. Mirad eso, ¿no estaba allí ayer? El hombre de traje señaló un rincón, una puerta pequeña y oscura, casi invisible en la pared. Isabel miró hacia arriba. Ah, el baño. Por fin podré ducharme. Al acercarnos, Diego se me acercó y susurró: ¿No crees que no teme como nosotros? Parece que está jugando. También lo había notado. Isabel actuaba como si supiera todo, pero siempre miraba hacia arriba antes de responder, como recibiendo órdenes. No le respondí immediately. La puerta abría a un baño con ducha y retrete. Simple, pero un alivio para quienes llevaban un día sin asearse. Raúl organizó el orden. Isabel primero, yo última. Juanito quiso protestar, pero le negué con la cabeza. No importaba. Llegaba tarde al lugar, así que no me apuraba tanto. Y necesitaba tiempo para pensar. Pero cuando le tocó al joven de pelo rojo, el baño empezó a hacer ruidos extraños. ¿Qué pasa? ¿Quién apagó la luz? ¿Isabel? Se oyó algo romperse, luego quejas. Mierda, ni siquiera puedo bañarme en paz. Listo, termino. El siguiente, ¿dónde estáis? Todos miramos la puerta cerrada. El chico no había salido, pero hablaba como si estuviera fuera. ¿A dónde habéis ido? ¿Isabel? ¿Alguien está ahí? Maldición. Regla 10. Prohibido preguntar ¿alguien está ahí, en el hogar? Seguieron gritos de pánico. Ah. ¿Qué es esto? En el retrete. Hay algo. Ayuda. El señor obrero reaccionó primero, pateando la puerta. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no abres? Dentro, el chico gritaba: me están arrastrando. Isabel. Ayuda. Todos corrimos a la puerta. El chico estaba medio metido en el retrete, agarrando el borde con fuerza, los nudillos blancos. Me duele. Sacadme. Gritaba desesperado. El señor obrero y el de cuero tiraron de sus brazos, pero él seguía desapareciendo poco a poco. Su cintura ya estaba dentro, y sangre manaba del retrete, sus piernas debían haberse. Isabel. Piensa en algo. Pero Isabel retrocedió, mirando hacia arriba y abajo, no. Al instante, el chico giró como en una lavadora, gritando, y desapareció completamente en el retrete. Solo quedó sangre en el suelo y el ruido de agua al tirar de la cadena. 7. Después de 7 noches en el dormitorio, nadie había dormido bien, todos estaban exhaustos por la falta de sueño. Pero afortunadamente, excepto el joven de pelo rojo, nadie más había muerto por las reglas. Durante esos días, bebíamos agua de la llave del baño y nos sustentábamos con galletas comprimidas repartidas por Raúl. Hasta que al amanecer de la 7ª noche, finalmente apareció la puerta de la siguiente habitación. La estrategia de Isabel había sido correcta. O más bien, las estrategias que le habían dicho eran correctas. Pero la tragedia del chico de pelo rojo me hizo darme cuenta, como el examen con respuestas predefinidas, si de repente aparece una pregunta fuera del temario, incluso sus informes de horas no podrían resolverla. Entonces esos informes de horas eran realmente. En ese momento, Isabel revoloteaba alrededor de Diego, riendo y charlando con una sonrisa dulce. Raúl se acercó e interrumpió deliberadamente. Isabel, prepárate. Necesitamos hablar sobre el plan siguiente. Vale. La sonrisa de Isabel desapareció immediately, fue a decir algo y quiso volver a Diego. Raúl agarró su muñeca. No puedes ir, no es un buen tipo. ¿Por qué no? Isabel se liberó con fuerza. Sé quién es bueno o no mejor que tú. No me molestes. Como si le hubieran dado una bofetada, Raúl se puso de color púrpura, apretó el puño y luego se lo soltó, volviéndose sin decir nada. Incluso el de cuero tenía la boca apretada, molesto.
Cuando todos cruzamos el pasillo, la puerta de la siguiente habitación era de metal. Bienvenidos a mi salón. Solo eso. No había reglas complicadas ni trampas mortales. La simplicidad era inquietante. Miré a Isabel sin querer, y su cara estaba muy pálida. ¿Qué pasaba? ¿Acaso, también era una pregunta fuera del temario para sus informes de Ores? Al mirar atrás, la puerta de metal se abrió lentamente con un ruido de fricción grave. Al entrar, mi respiración casi se detuvo. No era un salón normal, sino un espacio grandioso hasta lo absurdo. El techo era tan alto que desaparecía en la oscuridad, las paredes se extendían kilómetros, y el suelo era mármol brillante. En el centro había cientos de sofás y mesas de café, distribuidos como huevos en un nido, lo que resultaba repugnante. Lo más impactante, el salón ya tenía cerca de 100 personas. Hombres y mujeres normales, estudiantes con uniforme, ancianos con pijama, incluso pacientes con bata hospitalaria. Estaban agrupados, con expresiones de confusión o alerta, hablando en voz baja. Al entrar yo, todo se calló por un momento. Innumerables ojos se volvieron hacia mí, sorprendidos, curiosos, asustados, dubitativos. Sentí sus miradas en mis alas, la sensación de ser examinada me incomodaba. De niña, mi abuela me escondió en el campo, de mayor, las escondí debajo de la ropa. Nunca había mostrado mis alas a tanta gente. Ojalá nadie recordara mi rostro al salir, para no ser denunciada y enviada a un laboratorio para disección. En ese momento, una voz clara resonó por todo el salón. Bienvenidos, huéspedes. Soy el dueño de esta feliz casa. Encantado de conoceros. La voz era cariñosa, a la vez masculina y femenina, joven y anciana. Retumbaba en los oídos, causando cosquillas. Ahora socialicen libremente y reúnanse con sus viejos amigos. ¿Reunión con viejos amigos? Yo había estado aislada por mis alas toda la vida, tenía pocos amigos, y menos aún en un lugar tan extraño. Pero el resto empezó a gritar. Jefe Sang, ¿qué haces aquí? Profesor Lee. Fui a tu conferencia ayer mismo. ¿Es tú, Xiaolin? ¿No me recuerdas? Estábamos en la misma habitación del hospital. El salón se volvió a animar. Gente se reconoció, abrazándose, estrechando manos, hablando. Incluso mi mente empezó a evocar recuerdos de extraños. El hombre de bata blanca parecía mi médico, la chica de cola de caballo, mi compañera universitaria. No, no. No debía tener amigos. Mis alas me impidieron ir a hospitales normales ni a la universidad. Medio verdad, medio mentira, actuación mezclada con sinceridad. Cuidado. Dije, esos recuerdos son claros pero falsos. Han sido implantados en nuestra mente. Diego pareció reflexionar. Claro, los dioses siempre llaman la atención especial. Juanito se frotaba las manos nervioso. Señora diosa, no tiene que responder a este insulto. Yo levanté la vista con calma, enfrentando las miradas curiosas y perspicaces. En realidad, mi mente estaba en blanco. Caminé hacia el escenario, abriendo las alas despacio, formando un contorno santo detrás de mí. Quizás por la iluminación, mis alas proyectaban una sombra mucho más grande de lo normal en el suelo. Todo el salón guardó silencio, todos miraban mi existencia inusual con la respiración suspendida. Me paré frente a la silla, sin sentarme, mirando a todos desde arriba. Soy vuestra diosa, observadora, testigo del destino. Nombre, profesión y especialidad. Las palabras cortas resonaron en el salón. Después de un silencio breve, estalló el caos. ¿Qué dice? ¿Está loca? ¿Las alas son reales o fax? ¿Es un cosplay? Un hombre de bata blanca dio un paso adelante, lo cuestiono. No hay dioses en el mundo, tus alas son falsas. Apreté los puños, manteniéndome imperturbable. Las alas blancas se extendieron completamente, batiéndose lentamente y creando una corriente de aire. 1, 2, 5 veces. Más rápido y fuerte, la corriente se volvió tan fuerte que el cabello y la ropa de la gente empezaron a moverse. Concentré toda mi fuerza en intentar que estas alas, que nunca me habían llevado a volar, hicieran algo. Y sucedió un milagro. Mis pies se elevaron del suelo por un instante, suspendiéndose unos 10 centímetros, luego caí suavemente. Bastante para hacer el ridículo. Mi prisión, mi arma, finalmente me hicieron volar. El hombre de bata se quedó boquiabierto, sin palabras, no esperaba semejante escena. Entonces una mujer con rizos gritó, «Espera. La conozco. No es normal».
La miré, segura de no haberla visto nunca. Pero ella siguió, recuerdo perfectamente. Hace 3 años, debí morir en un accidente, pero apareció ella, me hizo revivir con un movimiento de la mano. Como un ángel. Era una completa mentira. Pero mucha gente pareció entender, como si también tuvieran experiencias similares. Yo también tengo un recuerdo así. Es realmente una diosa. Señora diosa, ayúdanos. Con más personas creyendo y arrodillándose en oración, el hombre de bata empezó a dudar. No, yo recordaba, espera, me equivoqué. ¿Será que? Sus palabras se cortaron. Los miembros del hombre se volvieron rígidos, los ojos se abrieron de par en par, la boca en forma de O. Luego su cuerpo se desintegró desde la cabeza, convirtiéndose en polvo que se esparció en el aire. Sin sangre, sin gritos, solo un susurro de arena vertida. La voz andrógina sonrió alegremente. La duda no es válida, el cuestionador ha sido eliminado. Siguiente invitado a presentarse. El miedo se extendió como un hielo por el salón. Todos miraron el lugar donde el hombre había desaparecido, luego a mí con terror. Ese escenario fue la mejor prueba de mi identidad divina. Aunque no hice nada, para los demás, parecía que yo había castigado fácilmente a un mortal que se atrevió a cuestionarme. El engaño funcionó. 8. El juego ¿Quién soy?, del primer día duró mucho tiempo. Al final, más de 30 personas se convirtieron en cenizas por cuestionar o ser cuestionadas. Cada vez que alguien desaparecía, se oía ese sonido escalofriante de desintegración, como arena que fluye lentamente en un reloj de arena. Cuando terminó el juego, el escenario del centro del salón se hundió, volviéndose un suelo plano. Estimados huéspedes, el juego del primer día ha terminado. La voz omnipresente anunció. Mañana realizaremos el segundo juego. Ahora, busquen un lugar cómodo para descansar. Hasta mañana. En las paredes del salón, se abrieron decenas de nichos pequeños, cada uno de 2 metros de profundidad y 1 metro de ancho, justo para que una persona se acurrucase a descansar. Las paredes de los nichos estaban cubiertas de un material blando similar a la esponja, cálido y seco al tacto, pero con una extraña sensación de vida, como si estuviera respirando. Juanito me siguió de cerca, con polvo fino en sus gafas, restos de algún eliminado. Señora diosa, ¿desea descansar? Le negué con la cabeza, los dioses no necesitan dormir. En realidad, estaba agotada, pero debía mantener el papel. Al ser la primera en presentarse, las miradas sobre mí se habían multiplicado. Algunos me reverenciaban, otros dudaban, otros temían, y algunos estaban ansiosos por probarme. No podía relajarme ni un segundo. Diego miró alrededor y susurró, aunque los dioses no duerman, cerrar los ojos un rato para sentir la humanidad no está mal, ¿no? Señaló un nicho escondido, allí. Es más tranquilo, y podrá observarnos mejor. Esta vez no lo rechacé, caminando hacia el nicho. Al apagarse las luces, la mayoría durmió, excepto unos pocos que hablaban en voz baja, susurros débiles en el gran espacio. Me apoyé en la pared del nicho, abriendo las alas ligeramente para aliviar el peso, cerrando los ojos. De repente, pasos suaves se acercaron. Abrí los ojos con alerta, y vi a Isabel en la entrada del nicho, su piel pálida visible en la oscuridad. Parece que realmente no necesitas dormir. Sonrió dulcemente. Yo tampoco puedo, vine a charlar. Mantuve la expresión neutra, inclinando la cabeza ligeramente, mirándola en silencio. Isabel se metió en el nicho, sentándose con las piernas cruzadas muy cerca de mí. Tengo curiosidad, ¿por qué un Dios, como tú está en este juego? Acertó la palabra Dios. Creo que lo expliqué claramente. Respondí brevemente, para observar. Empecé a dudar de mi imagen divina, ¿sería demasiado amable? Todos me hacían preguntas como un niño curioso. Un verdadero Dios debería ser más frío, menos dispuesto a responder a mortales. ¿Observar qué? ¿La fealdad de los hombres en situaciones extremas? Isabel miró hacia arriba otra vez, sonriendo. Los espectadores dicen que te lo haces muy bien. ¿Espectadores? Mi corazón se contrajo. ¡Ay, me equivoqué! Isabel se tapó la boca con sorpresa. En realidad, hay otro mundo que nos observa, comenta sobre nosotros. Saben todo lo que pasa aquí, incluso lo que va a pasar. Y yo soy la única que puede ver sus comentarios. Se acercó a mi oído. Dicen que nuestro mundo es una novela de Lovecraft, y tú eres solo una mortal con alas mutantes. Y yo soy la protagonista querida por todos. Me quedé quieta. La imaginación de los mortales es rica. Finalmente dije,
lo que ves quizás sea una ilusión o un engaño del dueño de esta casa para que creas que eres especial. Viendo que seguía negando, Isabel perdió la sonrisa, impaciente. ¿Sigues fingiendo? Entonces te diré algo que solo tú sabes. Miró el aire y leyó: de niña, mi abuela me escondió en el campo; de mayor, las escondí debajo de la ropa. Nunca había mostrado mis alas a tanta gente. Ojalá nadie recordara mi rostro para no ser enviada al laboratorio. Me congelé. La sangre se detuvo en mis venas. Estas eran mis propios pensamientos, extraídos directamente de mi mente. Isabel sonrió triunfante, sorprendida. Los espectadores lo saben todo. Nuestras acciones aquí se convierten en texto en su mundo, y tus pensamientos me los dicen sus comentarios. ¿No sientes que la pared entre dimensiones se ha roto? Estás en mi control. Se mostró orgullosa, mirando mi rostro como esperando que me desmoronara. Me forcé a calmarme. Si crees que no soy diosa, cuestióname mañana en el juego. Eres tan molesta. ¿Por qué no admites que eres una mentirosa? Isabel se enfadó. Bueno, veré hasta cuándo aguantas. A los espectadores les encanta verte luchar por sobrevivir. Se levantó para irse, con pasos ligeros. De repente se detuvo. Ah, sí, por tu esfuerzo, te diré algo más. Los comentarios dicen que Diego es el dios maligno de la novela, el verdadero jefe final. Y es mi pareja oficial, así que no te acerques más. Entonces, respiré hondo y hablé, mirándola a los ojos. Yo también te diré algo. Los que escriben comentarios son humanos, y los humanos mienten. 9. Al día siguiente, la extraña voz volvió a resonar por el salón. Estimados huéspedes, bienvenidos al segundo juego. Yo sé tu secreto. Al caer la voz, el suelo se levantó otra vez, formando un escenario cuadrado con bordes rojos, como manchados de sangre. En el centro había un tocadiscos de color carne, suave y húmedo, y al lado un montón de tarjetas blancas como la nieve, llamando la atención. Las reglas son simples. Suben al escenario, toman una tarjeta y leen el secreto de alguien aquí. Si adivinan quién es, esa persona es eliminada. Si fallan, el que pregunta es eliminado. Me quedé al borde de la multitud, con las alas completamente cerradas. La primera en subir fue una mujer mediana. Sacudió al sacar una tarjeta y leyó con voz temblorosa: este huésped acosó sexualmente a un becario en la empresa. Cuando lo denunciaste, la empresa te despidió a ti y al becario para salvar su reputación. La mujer se torció la cara un momento. Miró a cada rostro hasta que señaló a un hombre calvo: eres tú, bastardo. El hombre palideció, sudando frío. ¿Qué? No, no soy yo. Antes de que terminara, el tocadiscos emitió un zumbido agudo, como un grito de criatura. El hombre se tapó la garganta, retorciéndose, y vomitó una baba negra, espesa y viva, que se transformaba constantemente. Sin ojos, pero daba la sensación de ser mirado por miles de miradas. La criatura se abalanzó, atravesando su pecho y arrancándole el corazón, que convirtió en lodo negro. Todo duró segundos, pero para todos fue una eternidad. La mujer, pálida y temblando, no apartó la vista. Al bajar, suspiró hondo, como si soltara un rencor acumulado. Después, más huéspedes subieron, leyendo secretos: fraude por seguro matando a la esposa, violencia escolar, tráfico de personas, robo a donaciones benéficas. Cada secreto era un cuchillo que hería el corazón. Cada error, un mentiroso desaparecía de forma horrible. Cada acierto, un culpable era devorado por la sangre negra. Gritos, llantos y súplicas no cesaban. Yo me quedé en el rincón, escuchando los secretos como olas. Al final del juego, el salón estaba a la mitad vacío. Todos rezaban para no ser llamados, para que sus secretos no salieran a la luz. Entonces, Raúl, el de ropa negra, fue llamado. Ni siquiera miró las tarjetas. Miró a todos desde arriba, como un apostador que apuesta su último chip. No necesito tarjetas. Su voz fría y decidida: el secreto que revelaré es de una mentirosa que se alía con otro mundo. Sus ojos clavaron en Isabel. Isabel cambió de color. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que digo? Raúl rió sarcásticamente. He aguantado mucho, viéndote coquetear con todo hombre guapo, y ahora con Diego, tú, protagonista oficial, me has echado como basura. Cállate. Isabel lo interrumpió, voz aguda. ¿Por qué? Digo la verdad. Raúl gritó, lleno de rencor: ¿sabéis por qué resuelve las reglas? Dice que es su sexto sentido, pero en realidad lee,
comentarios, de otra dimensión. El salón se volvió a alborotar, con sorpresa y duda. Isabel, desesperada, miró hacia arriba, pero no había respuestas. Agarró al de cuero, deténlo. ¿Eres hombre o no? El de cuero la apartó con cara negra. ¿Tiene razón Raúl? ¿Te crees la niña consentida, usándonos y luego echándonos? ¿Crees que somos idiotas? Diego, ayúdame. Isabel miró a Diego como a un salvavidas. Él sonrió, como en un teatro. Cuidado, si sus secretos son verdaderos. Isabel palideció completamente. ¿Qué quieres decir? Regla 1. El dueño no miente. Así que cada palabra que dije era verdad. Desde el principio dije que vine a presenciar un juicio, la prueba final de la humanidad. ¿Por qué esconderte? Saber que un Dios está presente hace que vuestras elecciones sean más interesantes. Los falsos recuerdos no empezaron ayer, sino desde el primer día. Incluso los espectadores detrás de la cuarta pared tenían recuerdos falsos. Cuando los comentarios invadieron mi territorio, el verdadero juego comenzó. Las luces se volvieron rojas, como sangre. Mis alas se abrieron, más grandes que nunca, cubriendo el escenario con sombras escarlatas. Me levanté lentamente. Gritos y alaridos. Los impenitentes desesperados, Juanito y el señor obrero tranquilos. Incluso Diego se arrodilló, dejando su actitud juguetona. Sobre los dioses malignos, hay dioses más oscuros y caóticos. La jerarquía es más segura que el amor. 10. No vienen con buenas intenciones. Un mareo, y al despertar, estaba atada a un poste de piedra, con leña seca debajo. Regla 1. El dueño no miente. Regla 2. Los huéspedes pueden usar la sala de meditación. Regla 3. La meditación debe ser en un lugar tranquilo y cálido. Las palabras en el aire parpadearon y desaparecieron. Luego, la puerta de piedra se abrió, y entraron 7 u 8 hombres extraños, altos y peligrosos, con sangre en el cuerpo. Uno llevaba un mono roto de mujer. No vienen con buenas intenciones. Yo tampoco. Otro engaño honesto y divertido. Mis queridos nuevos huéspedes, acompáñenme a observar otra vez desde la pantalla. Fin.